¿Qué tal? En este video les voy a hablar sobre las estructuras temporales de las tasas de interés. Les voy a mostrar cómo construirlas y cómo interpretarlas. Para este caso voy a utilizar tres casos, digamos el caso A, B y C, y con cada caso voy a construir una gráfica a la que le vamos a conocer como estructura temporal de las tasas de interés y asimismo una curva de rendimiento. Lo primero que debemos entender es que una estructura temporal de tasa de interés lo que me muestra es la relación que existe entre el rendimiento, es decir, el interés que se cobra por instrumentos de deuda y el tiempo en años de esa deuda, es decir, el plazo. Por ejemplo, veamos el caso A. Tenemos, por ejemplo, que de estos bonos, los que vencen a 0.5 años, es decir, a 6 meses, pagan una tasa de interés del 13%. La tasa de interés pues también es sinónimo de tasa de rendimiento, es lo mismo. Y luego vemos, por ejemplo, que los bonos que se vencen en un año pagan 12.60%. Los bonos que vencen a 5 años pagan 11.40% y los que vencen a 10 años 11.20% y por último los que vencen a 20 años pues pagan 11% de tasa de interés o de rendimiento. Entonces, ¿cómo voy a construir la parte de la curva? Lo que hago es simplemente seleccionar los datos donde tengo los años y las tasas de interés o de rendimiento, me voy al menú insertar, luego me voy acá en gráficos y busco un gráfico de dispersión que tenga una línea y le doy clic. Y ya listo, aquí tengo, esta se va a conocer como la estructura temporal de tasas de interés, que en este caso lo que estoy viendo es una curva de rendimiento a la que se le conoce como curva inversa, porque como podemos ver acá, la forma que tiene esta curva es invertida, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que puedo ver acá? Puedo ver que, por ejemplo, a medida que va avanzando, digamos que los instrumentos vencen en un plazo mayor, veo que las tasas de interés bajan. Esto pues no es normal, debido a que generalmente las tasas a largo plazo pues van a pagar tasas de intereses más altas. ¿Okay? Ahora, si nos enfocamos en el caso B, vamos a ver que en este caso, si tenemos 0.5 años, vemos que la tasa de interés ahora es del 11%. Y vemos, por ejemplo, que a una tasa de interés, que a un plazo de 20 años, que es esta parte de acá, tenemos tasas de interés más altas de 16.30%, que sería la tasa de interés o rendimiento. Entonces, si yo dibujo ahora esta curva de rendimiento, ¿cómo lo voy a hacer? Pues puedo crear otra gráfica, o bien con la misma gráfica que tengo acá, puedo aquí mismo dibujar la curva de rendimiento. Para poder dibujarla acá mismo, lo que voy a hacer es que voy a seleccionar solo las tasas de interés y como son los mismos años, digamos los mismos plazos, copio, le doy control C o bien le puedo dar clic derecho y copiar, me ubico sobre la gráfica y le doy control V. Entonces vemos que ahora me dibujó una gráfica, pero me dibujó una curva, pero puedo ver que esta curva que dibujó tiene otra forma. Si ustedes ven, esta curva tiene una forma ascendente, es decir, esa es una curva de rendimiento a la que se le conoce como normal. Significa que a mayor plazo, pues los bonos pagan mayor tasa de interés. Entonces, repito, eso es normal. Y por último, vamos a ver el caso C, donde puedo tomar las tasas de interés, le doy clic derecho y copiar o control C, me voy a la gráfica, le doy control V, le doy pegar y puedo ver que aquí se colocó con un color gris. Voy a hacer más grande la gráfica para que podamos verla bien. Entonces acá, esta línea que yo veo acá
de color gris, esta representa una curva de rendimiento que se conoce como curva de rendimiento plana. Entonces, por ejemplo, esta curva anaranjada, que sería la que pertenece al caso B, esta sería una curva de rendimiento normal, ¿verdad? Esta sería normal. Luego esta de acá, la curva gris, pues sería una curva de rendimiento plana, y la otra curva, la azul, representaría una curva de rendimiento invertida. Entonces, no es que nosotros vayamos a ver en la estructura temporal de las tasas de intereses, vayamos a ver las tres curvas. No, simplemente vamos a ver una. Pero en este caso, pues yo construí las tres para que ustedes puedan ver cuándo se da cada uno de los tipos, ¿verdad? Entonces, si nosotros, ¿cómo interpretamos esto? Pues va a depender mucho de qué es lo que nosotros estamos viendo. Por ejemplo, si viéramos la curva azul, pues entonces estaríamos nosotros frente a un escenario que prácticamente es pesimista. Significa que el inversionista va a querer invertir a largo plazo, porque puede ser que en el corto plazo no le está generando bastantes intereses. Por eso las tasas subieron en el corto plazo y bajaron en el largo plazo. Entonces, en este momento va a ser muy difícil para las empresas agenciarse de fondos, ¿verdad? Porque la mayoría de inversionistas va a querer invertir a largo plazo. Luego, por ejemplo, la curva naranja que tenemos aquí, que es una curva normal, nos muestra que en el corto plazo, pues las tasas de interés que se pagan por los bonos son bajas en comparación a largo plazo, 20 años, que pues son más altas. Y la curva plana pues muestra una tendencia de que las tasas son prácticamente lo mismo, no importa el vencimiento de la deuda, y esto pues antecede a una curva invertida. Bien, espero que les sirva este video, que puedan comprender un poco de lo que son las estructuras temporales de las tasas de interés, cómo se construyen y para qué sirven. Si tienen dudas pueden dejarlos en los comentarios. Igual pueden darle me gusta al video, compartirlo, suscribirse, y cuando suba más material pues van a poder seguir viendo más temas como este.